Hola a todos y bienvenidos nuevamente a tu canal Aprende a comprender tu mente. ¿Te ha pasado que quizás últimamente te has sentido bastante inquieto, intranquilo y no sabes si en realidad lo que tienes es ansiedad o quizás sea solo estrés? ¿Cómo podrías saberlo? El día de hoy te voy a enseñar a diferenciarlo de forma muy sencilla. Iniciemos definiendo que el estrés es esa respuesta natural que tiene nuestro cuerpo ante situaciones que son desafiantes, ante situaciones que nos generan un poco de intranquilidad y se convierte como una especie de alarma que tiene nuestro cuerpo de manera natural que nos prepara para reaccionar ante situaciones de peligro o ante situaciones que son apremiantes o que nos generan algún tipo de presión. Por ejemplo, someternos a exámenes a nivel del colegio, de la universidad, tener de pronto unos plazos de entrega de algunas actividades a nivel del trabajo, a nivel laboral, que estés quizás atravesando por algunos problemas financieros, conflictos personales o que tengas unos cambios en tu vida, por ejemplo, que te hayas mudado, que hayas emprendido la vida de pareja, te hayas casado. ¿Cuáles son los síntomas físicos que acompañan el estrés? Puede aparecer tensión muscular, cefaleas o dolores de cabeza, puedes presentar también dificultades para conciliar el sueño, para poder dormir, algunos problemas como fatiga, quizás un poquito de dolores de estómago, diarrea o sentirte de un ánimo bastante irritable. ¿Qué sucede cuando es estrés? Que son síntomas que generalmente van a desaparecer cuando esta situación se resuelve, cuando este problema empieza a tomar, pues digamos, una resolución o el curso hacia la resolución, pero si es prolongado, esto puede derivar en que tú empieces a presentar un estrés que es bastante crónico. No todo el estrés es igual. Estamos hablando de un estrés agudo, que es esa respuesta rápida y una respuesta bastante temporal a ese evento en específico. Por ejemplo, tienes la situación de la mudanza y estás bastante estresado, pero ya te mudaste, te organizaste y el estrés pasó. Este estrés, ante algunas situaciones, en pequeñas dosis podría ser beneficioso, porque como mencionaba previamente, nos prepara para, digamos, enfrentar este desafío que estamos presentando y esto podría mejorar un poco el desempeño y la concentración en ese sentido. Sin embargo, también podríamos estar expuestos a presentar estrés crónico. Cuando hablamos de estrés crónico, hablamos de este estrés que es prolongado, que se mantiene en el tiempo, en problemas que son constantes, por ejemplo, que hay una dificultad económica que no haya mejorado, que tengas algunas deudas por pagar quizás y de pronto no tengas trabajo, que hayan enfermedades médicas importantes o conflictos familiares que no resuelven. Entonces, este es un estrés que se cronifica. Ahora, ¿qué es la ansiedad? Cuando hablamos de ansiedad nos referimos a una situación que es diferente, porque no es solo esa respuesta a ese problema real, sino que estás permanentemente preocupado, esa preocupación es intensa, es constante, incluso puede haber ansiedad cuando no existe una amenaza que es completamente clara o que está bien identificada. Por ejemplo, pacientes que están preocupados excesivamente por lo que va a pasar en el futuro, que tienen un miedo que es completamente irracional, que pueden presentar incluso ataques de pánico, que tienen temor a situaciones sociales, por ejemplo, enfrentarse a un público, estar en una situación donde de pronto están en un espacio cerrado, lo que llamamos fobias, tener esta sensación de peligro inminente o incluso hay algunos pacientes que tienen una sensación de muerte inminente. Ahora, ¿cuáles son esos síntomas? Los pacientes suelen presentar palpitaciones, es decir, sentir que el corazón late mucho más rápido de lo normal, tienen sudoración profusa en lugares donde de pronto no hace calor, pueden tener sensación de mareo, sensación de fatiga o que les falta el aire, dolor en el pecho, náuseas, dificultad para poder dormir y también pensamientos intrusivos. ¿Qué son pensamientos intrusivos? Estos pensamientos que están dados siempre hacia
Estas circunstancias que son totalmente caóticos, sin remedio y que muchas veces no tienen una base real y hacen que el paciente esté permanentemente en esta sensación de intranquilidad, pero también una sensación de alarma persistente. Estos síntomas tienen una característica y es que pueden persistir por semanas o incluso meses sin que exista un detonante que sea completamente claro. Cuando esta ansiedad se convierte en algo constante, en algo permanente, pero que además tiene una interferencia con la vida diaria, genera una disfuncionalidad en la vida diaria, esto puede tratarse ya de un trastorno de ansiedad. ¿Cuáles son los trastornos de ansiedad más comunes? Primero de ellos, el trastorno de ansiedad generalizada. Es este paciente que está preocupado de manera excesiva por diversos temas sin que hayan incluso unas razones aparentes. El ataque de pánico es un ataque que es repentino, donde el paciente tiene un miedo intenso y hay unos síntomas físicos muy palpables. Por ejemplo, el paciente tiene dificultad para respirar o tiene una taquicardia. Cuando estos ataques empiezan a ser repetitivos, hablamos de un trastorno de pánico. Si nos referimos a las fobias, es el paciente que tiene un miedo irracional a objetos o situaciones específicas. Por ejemplo, miedo a volar en los aviones, miedo a estar en lugares cerrados o incluso tenerle miedo a las alturas. Un miedo excesivo. Y también hablamos del trastorno de ansiedad social, que son estos pacientes que les provoca un miedo intenso a estar en situaciones sociales, por ejemplo, donde se va a sentir juzgado o observado por las otras personas. Hay unas diferencias muy claves entre lo que es la ansiedad y el estrés. Si bien ambas situaciones pueden hacerte sentir muy nervioso, abrumado, incómodo, diferencias que son importantes. Por ejemplo, el origen. El estrés tiene un origen claro o tiene una causa clara, es decir, el paciente sabe por qué está estresado. En la ansiedad, el paciente no siempre ha identificado cuál es esa causa o ese origen que le genera esa preocupación excesiva. Número dos, la duración. El estrés desaparece cuando esta situación mejora, como te decía previamente. Por ejemplo, te mudaste, estás estresado por la mudanza, pero una vez te acomodaste en tu nueva casa, en tu nueva vivienda, este estrés desapareció. En el caso de la ansiedad persiste en el tiempo. La duración suele ser de días, meses, perdón, semanas o incluso meses si no existe un tratamiento. En el caso de la intensidad, la ansiedad específicamente suele sentirse mucho más extrema, es mucho más irracional y el paciente disfunciona muchísimo más cuando está ansioso que cuando está estresado. Es decir, un paciente puede estar estresado y puede estar, digamos, ocupado de sus actividades diarias. Cuando tenemos un paciente que está en una ansiedad intensa, por ejemplo, tiene un ataque de pánico, un trastorno de pánico, es un paciente que no puede funcionar o llevar a cabo otro tipo de actividades mientras esté experimentando el suceso. Con respecto a las reacciones físicas, la ansiedad, por ejemplo, puede ocasionar que se den los ataques de pánico, mientras que un paciente que esté estresado no necesariamente tiene reacciones de tipo físico. Si tu ansiedad, por ejemplo, está interfiriendo con esa vida diaria, es importante reconocerla, entenderla, pero más allá de eso, es importantísimo que empieces a buscar ayuda profesional, porque la ansiedad no desaparece por sí sola. Y generalmente lo que vemos con los pacientes es que tiende a cronificarse en el tiempo y a medida que el tiempo pasa, el paciente se siente cada vez peor y esto tiene una interferencia mayor en su calidad de vida. Entonces, dentro de la terapia, algunas estrategias que nosotros utilizamos para ayudar a manejarlo es, por ejemplo, primero que tú identifiques cuáles son esas señales que te están haciendo entender que tú necesitas buscar ayuda. Entonces, estás preocupado constantemente, no puedes hacer tus actividades cotidianas, empiezas a tener mal rendimiento académico, mal rendimiento laboral, empieza a haber incluso situaciones a nivel interpersonal que están dadas por estos episodios de ansiedad que estás presentando, empiezas a tener ataques de pánico frecuentes, tienes problemas para dormir, para concentrarte
concentrarte o incluso puedes evitar situaciones por un miedo que es completamente irracional. ¿Cómo manejo entonces en los pacientes ese estrés y la ansiedad? Mientras tanto, hay algunos consejos que yo puedo darte que puedan empezar a ayudarte. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con estos pacientes? Importantísimo, si hemos identificado que el paciente tiene hay que empezar a regularlo con actividad física, se utilizan técnicas de respiración o mindfulness, eh, se establecen límites saludables, aprender a decir que no, evitar sobrecargarse, buscar espacios y tiempos de calidad y también crear una rutina para dormir bien. En el caso de la ansiedad ya es una enfermedad, es un trastorno mental que requiere de un manejo que hacemos específicamente con unos medicamentos que se llaman inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Generalmente estos medicamentos toman un tiempo para surtir efecto y si los síntomas físicos son muy marcados, utilizamos por un tiempo corto, generalmente de 4 a 8 semanas, medicamentos como las benzodiazepinas que nos van a hacer el control de esos síntomas, mientras el inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina o los antidepresivos empiezan a hacer o a surtir el efecto que deseamos. Después de estas 4 a 8 semanas, lo que hacemos es empezar a desmontar el tratamiento con las benzodiazepinas y nos quedamos simplemente con el medicamento, el antidepresivo o el inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Ahora bien, hay algunos pacientes que requieren además de esto algún medicamento de tipo hipnótico que nos ayude a que el paciente pueda empezar a dormir. Por eso es importante que el manejo de la ansiedad se dé por un profesional de la salud que sea idóneo y que sepa cómo manejar estos tipos de ataques de ansiedad, por ejemplo, el ataque de pánico, las fobias específicas. Además del manejo con psicofármacos, también hacemos el manejo no farmacológico, donde invitamos al paciente que haya algún tipo, perdón, de actividad física que sea regular, escoger un tipo de actividad física que te guste, salir a caminar, ir al gimnasio, ir a bailar, ir a hacer pilates, porque esto te va a ayudar a la liberación de endorfinas que generan pues una sensación de bienestar. También se utilizan técnicas de respiración o el mindfulness, la respiración profunda y la meditación te puede ayudar a calmar la mente. Aprender a establecer los límites también es importante, tener tiempo de calidad, hacer actividad que disfrutes, conectarte con tus seres queridos y por supuesto hay que hacer eh, hábitos de sueño saludable porque el descanso adecuado es clave para que se regule emocionalmente cualquier persona. Ahora que tú conoces cuál es la diferencia entre el estrés y la ansiedad, puedes identificarlo y puedes tomar mejores decisiones. Recuerda que esta es una condición de salud que se presenta en múltiples pacientes, en múltiples personas, y que eso no hace que tú tengas una condición diferente o te hace menos que los demás. Simplemente son situaciones que requieren de un manejo y un seguimiento. Entonces, te invito a que si estás pasando por una situación como esta, no dejes de consultar a un profesional en salud mental, específicamente al psiquiatra, que te va a ayudar a entender cuál es la connotación de tu enfermedad, pero más allá de eso, te va a ayudar a que te puedas empezar a sentir mejor. Recuerda que no estás solo y que hay muchísimas maneras de mejorar tu bienestar físico, pero también tu bienestar mental. Si este video te gustó, te invito por favor a que le des like, a que te suscribas a mi canal, pero también a que compartas esta información con muchas otras personas para poder ayudarlos y que puedan recibir atención médica a tiempo. Nos escuchamos entonces en un próximo video. Hasta entonces.